Feliz lunes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y tenemos un día de primera alerta del tiempo hoy por el frío extremo y mañana por el frío extremo y también por ese potencial de ver una tormenta invernal en partes de nuestra área. Y el frío definitivamente es el tema del momento. En esta mañana, todavía para eso de las 10:15 de la mañana, observamos en sectores del norte esa sensación térmica en tan solo un dígito. Y para esta tarde, su termómetro va a estar marcando esas máximas en el rango de los altos 20, bajos 30 a través de nuestra área, pero se va a sentir más frío por el factor viento y esa sensación térmica para esta tarde, vea eso de las 3 de la tarde, estaría en el rango de los bajos 20 en la mayoría de nuestra zona, con algunas áreas del norte en ese rango alto de los 10. Ya para eso de las 5, 6 de la tarde, observe cómo esa sensación térmica estaría por debajo de los 20 grados, así que hoy limite el tiempo afuera si tiene que salir y vista con varias capas de ropa. Para el día de mañana, entonces, nuestra atención, además del frío, también va a estar enfocada en el potencial de ver esas condiciones invernales. Tenemos hacia el sur de la Interestatal 20 alertas invernales en color azul, una vigilancia de tormenta invernal. En estas zonas hasta 1 pulgada de nieve serían posibles. En color rosado, más hacia el sur del estado, tenemos un aviso de tormenta invernal. En esas zonas de 1 a 3 pulgadas de nieve serían posibles, y en estas áreas esperamos esos impactos en las carreteras, esas carreteras peligrosas y resbalosas, porque tenemos estas condiciones muy frías y cualquier cantidad de nieve que caiga se va a acumular rápidamente. Así que pasamos a ver nuestro pronóstico futuro para mañana. Temprano, condiciones mayormente nubladas. A mediados o tarde de mañana pudiéramos estar viendo ya esa llegada de precipitación en sectores del suroeste, el resto de nuestra área seco. Para la tarde aumenta la cobertura de precipitación, pero vea que se concentra principalmente en sectores del sur. Nieve ligera quizás pudiera llegar hasta lo que es la Interestatal 20, pero eso va a estar dependiendo de si la humedad logra superar ese aire seco que tenemos en los niveles bajos de la atmósfera. La posibilidad de ver nieve para Birmingham, Tuscaloosa, Anniston ha ido disminuyendo con las últimas corridas de los modelos. Vea como el sistema ya para la noche se estaría retirando completamente y recibiríamos nuevamente esas condiciones secas. Ahora bien, los impactos principalmente se estarían sintiendo en sectores del sur de nuestro estado. En nuestra área cerca del Interestatal 20 pudiéramos tener algunos posibles impactos, pero en los condados del extremo sur de nuestra área es ahí donde los impactos son más probables y esas condiciones en las carreteras estarían más deterioradas, así que mañana tienen que estar atentos a esas condiciones en las carreteras y a esos posibles cierres por esas condiciones deterioradas. En el extremo sur de nuestra área es ahí donde estamos esperando posibles acumulados de nieve de 1 pulgada o menos, y es precisamente en estas áreas en donde tenemos esa vigilancia de tormenta invernal. El pronóstico sigue evolucionando, importante que usted siga actualizado con la información durante el día de hoy y mañana atento a ese patrón en el radar. Para mañana, además de esa amenaza invernal para sectores del sur, también vamos a tener frío a través de toda nuestra área. Tempranito nos vamos a estar levantando con esa sensación térmica de un solo dígito una vez más en sectores del norte a través de toda nuestra zona en 10 a 15 grados. Eso sería para eso de las 6 de la mañana, y el termómetro va a estar el martes quedándose bajito. Por el momento estamos pronosticando máxima de 31 grados para Birmingham. Esto es justo por debajo del punto de congelación, así que mañana nuevamente, si tiene que salir, vista en varias capas, limite el tiempo afuera. Día de primera alerta del tiempo para el martes por esa posibilidad de condiciones invernales, ese frío extremo. Para el miércoles todavía en la mañana sumamente gélido, vea esa temperatura mínima en pronóstico cerca de los 13 grados, pero lo bueno es que ya del miércoles en la tarde en adelante vamos a estar viendo ese aumento gradual en las temperaturas, condiciones secas por lo menos hasta el próximo sábado, y ya vea como para el viernes tendríamos máximas en el rango de los 40. Que tengan un excelente día y a protegerse del frío.